nosotros, por una razón especial, circunstancial totalmente, tuve la oportunidad de compartir, sentarme en la mesa a compartir un café con la directora del Hospital Nacional de Niños, la doctora Olga Arguedas, es una extraordinaria médico y, Sí, cómo no. y por supuesto que constantemente ocupa escenas públicas, informando, dando orientaciones, valorando esa extraordinaria institución que tenemos y el cuidado que tiene sobre los niños. Pero la conversación no giró sobre los niños, sino sobre los viejos, que es lo más interesante. Porque entre las cosas que comentábamos, y más bien yo era el que estaba como una esponja oyendo aquello, extraordinaria mujer, señalando que hay nuevos conceptos para explicar la adultez mayor. Ya no somos viejos, ya no somos cacrecos, no somos, como decía aquel ignoto, como nos trató aquel ignoto, sino que ahora entramos en una nueva categoría muy interesante que se llama sexalescencia. Sexalescencia. Es un término médico que se está usando ahora. Eso quiere decir que ya no hay sexo. No, nada tiene que ver con De sexo. sexo, de 60 para arriba. ¿no? Sexalescencia, que es justamente que esas personas que somos mayores de 60, ¿verdad? Yo soy aquí el más carajillo con 70, entramos a una categoría que la medicina actual considera segunda adolescencia. Ah, vaya. Y entonces es un concepto bonito, porque Segunda adolescencia. entre las características, entre las características que establece para las personas mayores de 60 años es que son personas independientes, ¿verdad? En general son personas felices, como nosotros, son personas económicamente solventes porque todavía trabajan o tienen pensiones o tienen algún medio de vida propio. O son sujetos de que le corten la pensión del parte del gobierno para se las reduzcan. problemas. O son también personas que tienen hijos generalmente autosuficientes, en el caso nuestro. Disfrutamos de nuestro estado de libertad de manera muy plena y hacemos lo que nos gusta y lo que nos da la gana, que es otra cosa rica, ¿verdad? Una de las características, no tenemos acné, y la otra característica es que en el caso de las mujeres no quedan embarazadas. Entonces entramos a una categoría de sexalescentes. Este es el grupo, el río de los sexalescentes. Entonces sí calza lo que yo dije, que no había sexo. Sexalescentes. Yo no me atreví a preguntarle a la doctora si era. A mí me sonó sexo, sex ausentes. No. Más allá, o más o menos, eso no tendría mayor importancia, pero al final de cuentas. A mí me sale el griego para saber si hay otra cosa ahí. Pero estamos ya en la categoría de los sexalescentes. Estupendo. Y para quienes nos oyen, que lo tomen con positividad en ese sentido, me parece muy bien. Segunda adolescencia. Está bonito el término, ¿verdad? Bueno. No somos atendibles todavía en el hospital de niños, pero... No, creí que íbamos a terminar en eso, hubiera sido... Pero hay un hospital para los sexalescentes. No, se le llama geriátrico, más bien habría que pensar en llamarlo cambiarle el nombre. el hospital de los sexalescentes. Sí, claro. Sexaliátrico o algo así. Sí, bueno, está bien. Está bonito el concepto, sí. No, claro. muy interesante, muy interesante. Sí. ¿Cuánto duraron tomando café para hablar de eso? No, duramos como una hora. Tamaño rato. Pero interesante, está bien. Hablamos de otras cosas. Ella no es sexalescente, ¿verdad? No, ella no. Ella es joven. Debe andar en los 48 años, por ahí, 50 y pico. 50, 48 más o menos tal vez. No le pregunté nada, pero me imagino que anda por ahí. Pero en todo caso, una mujer extraordinaria. También hablamos de la necesidad de hacer un museo de la salud en Costa Rica, ¿verdad? Que no la hay, y la importancia que tiene la salud en Costa Rica desde el punto de vista del carácter público que ha tenido desde el siglo XIX, porque en el siglo XIX se tomaron una serie de medidas de Estado y municipales para ir mejorando aspectos de salud pública, desde el ordenamiento de hacer calles con caños, de hacer aceras, de sacar las letrinas de las casas, de la potabilidad del agua, de establecer la cañería pública ya en 1865,
de Las los cloacas. hospitales que empezaron a principios del siglo XIX, entre ellos el leprosario, el intento del Hospital San Juan de Dios, el primer intento del Hospital San Juan de Dios a principios del siglo A XIX. mí me tocó todo lo de las cloacas, en tiempo de Ya León Cortés. el San Juan a mediados del siglo XIX. Y ya a finales del siglo XIX teníamos varios hospitales, el de Alajuela y creo que estaba el de Heredia, estaba el de Limón. Todas había las casas en Guanacaste, ese Punta Arenas. entonces tenían tanque, lo que hoy se llama tanque séptico. Sí, Y claro. cuando entraron con las placas, rompiendo calles y todo, al principio uno se quejaba, porque uno jugaba en las calles, en los huecos. Pero una de las cosas que... Pero sí, fue extraordinario. Una de las Por eso cosas- a don León, si te acordás, le decían cemento y varilla. También León decían, Cortés, que el cemento y gobierno, varilla. también decían que el gobierno de León era León con los pobres y Cortés con los ricos. Esa parte no la conocía yo. Así era duro también con los pobres y Cortés Ese- con los ricos. Entonces, y después en términos de la salud, de ahí procesos de la proyección de la Fundación Kellogg y Rockefeller a principios del siglo XX, fumigando áreas agrícolas en Costa Rica. En fin, una gran cantidad de cosas. Y una de las cuestiones en que coincidíamos, la doctora Arguedas y yo, era en la necesidad, yo por supuesto a favor, obviamente, de un Museo de la Salud y de la Medicina en Costa Rica, y coincidíamos en que un buen establecimiento para eso podía ser el hospital de tuberculosos, ¿verdad? Abandonado allá, metido en manos de una cooperativa. Sí. Es Extraordinario una que se tristeza podría que se coger abandone eso eso, por ¿ah? parte de la caja, ver cómo se negocia eso con las Claro. cooperativas para que eso lo tenga la caja. No, ahí son instalaciones. Desarrollar muy ahí buenas. una institución de esa naturaleza que sería muy importante para impulsar Qué curioso. una especie de museo nacional de la salud y la medicina en Costa Rica. Qué curioso cómo fueron cambiando los conceptos científicos en materia de El ciertos sanatorio tratamientos. Carlos Durán. El sanatorio Carlos Durán era frío y todo el mundo el aire puro, y entonces se creía que era lo mejor. Bueno, no, pero es ahora, que... ahora, pero ahora Pero es que en lo esa época tratan sí. es- bueno, En esa época se creía que la tuberculosis mejoraba en climas fríos y altos. sí, por Y eso. el doctor Carlos Durán lo hace, entre otras cosas, porque una hija de él tuvo tuberculosis, creo que se llamaba Marta. Sí, sí, Entonces, sí, claro. cuando a él se le ocurre hacer la instalación esa, en esa zona, era justamente dentro de esa filosofía. Ahora, además, sí. es normal que la medicina evolucione de esa manera, es decir, según el conocimiento científico va afinando las formas de tratamiento. Uno dice, bueno, están equivocados, no se puede decir eso. No, Era no. lo mejor que pueden aproximar. Claro, no, pero Pero ahora estaba viendo, por ejemplo, en este periodo posterior a la catástrofe económica y social de la Unión Soviética, de lo que era la Unión Soviética, en Rusia concretamente, hay elecciones hoy. sí, Sí. comenzaron a aparecer cepas de tuberculosis resistentes a los tratamientos más avanzados, sobre todo en los cuarteles y cárceles. Entonces, claro, uno cuando ve eso dice, en un clima tan frío, y yo no sé cómo han resuelto el problema, yo supongo que le han entrado, pero obviamente eso tiene una resonancia con lo que ahora se está planteando. Hay una emergencia, Sí, más sí. o menos, digamos, definida No ha leído el libro. Ya estoy sobre, en eso. sobre Vale la pena. el impacto que tiene vamos a ver, sobre la aparición de variedades microbiológicas resistentes a los antibióticos. Parece que la cosa se ha ponido muy seria. Y ve qué curioso, los bacilos. Es natural que sea así, que aprendan a desarrollar sus propios anticuerpos. No, por supuesto, Cuando, eso es cuando, inevitable, pero- cuando se empezó con la investigación se encontraron Y a con mutar a formas más complejas de combatir. el bacilo de Koch, que era el bacilo de la tuberculosis, Koch, por era el doctor que la sí, descubre. prácticamente idéntico al bacilo de Hansen, También. que era el bacilo de la lepra. Después de muchas investigaciones descubrieron que el bacilo de Koch tenía como un tornillo así,
y el bacilo de Hansen igualito, pero con el tornillo al revés. Y entonces empezaron a buscar la explicación de por qué era eso y a modificar los tratamientos. Y hasta que lograron la curación de... Pero con la lepra no se ha podido. Sí, claro. No. ¿Qué? La lepra no tiene todavía tratamiento. Pero ya no hay lepra. Bueno, porque se ha llegado a descubrir que la lepra no es transmisible fácilmente. No, claro. Y que para, digamos, Era. para enfermarse de lepra se requiere, entre otras cosas, tener una convivencia intensa con un leproso por más de 20 años. Mi madre trabajó en el leprosario como... En la Mercedes. Sí, trabajó, ella era microbióloga, trabajó durante años ahí. Y mi papá era dentista. Y no había ningún problema de eso. Entonces algo de eso conozco y la tesis de mamá es sobre eso. Entonces trabajó en esa cuestión, una tesis que le dirigió el doctor Rodolfo Céspedes Fonseca, que era uno de los grandes médicos y patólogos del país y director del Servicio de Patología del Hospital Nacional de San Juan de Dios. Entonces, yo me quedé un poco en ese ambiente de leprosos, para decirlo de esa forma. Yo tenía la impresión de que se había logrado no es la eliminación. No hay vacuna, no es transmisible, no es transmisible más que por un contacto. Incluso estudios en Costa Rica han asociado la lepra también al consumo de armadillo en algunas regiones como Puriscal y el Atlántico. Entonces, pero tiene que ser también un consumo diario, es decir, frecuente, como comer pollo todos los días, digamos así, porque nosotros una vez tuvimos una señora que era del Atlántico y nos traía armadillo de vez en cuando y comíamos. Y yo sabiendo yo sabía que ese era un factor de lepra, pues no le tenía miedo a comer armadillo una vez cada 20 años. Así que y es muy parecida la carne de armadillo a la del tepezcuintle, que son de la misma familia. Es muy rica la carne del tepezcuintle. Y hablamos de especies que, en el caso del armadillo no sé si está protegido, pero en el tepezcuintle que está protegido hay una producción que se vende en Turrialba, es autorizada la producción para la venta. Don Walter Coto creo que se dedicaba a la venta. El Club Unión lo compra una vez por semana, sirven tepezcuintle. Eso es el proceso para llegar a la autorización. En el proceso tuvo que ver el Centro Regional de la Universidad de Costa Rica, que empezaron a demostrar que se podían criar en encierro, que era había un mito de que no se podía. Sí, y me acuerdo de esa Por cierto, es un animal precioso. Lindísimo, chiquitito, así es, dan ganas como de abrazarlo. Sí. Es un animal uno podría pensar que podría hacerse como mascota. Yo Tenía ese instinto maternal. Paternal. Abrazar a o abuelal, de abuelo. Abuelal. Hombre, conocí a un hijo tuyo. Después, cuando salgamos de esto te quiero contar. Abuelal, exactamente. Okay. Pues sí. Mi abuela materna decía que la abuela, en el caso de ella, tenía la condición de ser 2 veces mamá. Entonces nosotros somos 2 veces papá. Pues sí. Sí, claro. Sí, el armadillo en Alajuela era bien conocida la especie. Yo nunca me preocupé por averiguar si era cierta, de que comer armadillo era peligroso por la lepra, pero era una cosa popular. No, está documentado. Y es que como aquí documentado por la los cuarteles son desarmadillos completamente. Y los estudios que se han hecho en familias de leprosos. Sí, claro. Pero hay que curioso. Ya el leproso puede andar en la calle como el tuberculoso. Mi papá fue no es un dentista problema. del leprosario de las Mercedes y fue dentista allá ¿cómo se llama? El tuberculoso. El antituberculoso. Y nunca le... Pero por ejemplo, si en Costa Rica, si a los costarricenses les hacen placas de pulmón, casi todos los costarricenses podían tener pequeños puntitos blancos que son típicos de las marcas de la tuberculosis, ¿verdad? Y no porque uno haya sido, sino porque uno la puede haber adquirido y no haberla desarrollado y lo que sea. Yo tuve la experiencia hace pocos años de estar ahí en una universidad en Luisiana, en Tulane, y nos metieron a hacer los exámenes, ¿verdad? De rigor, y pronto me llamaron urgentemente porque yo aparecía con unos puntitos blancos ahí. Entonces me hicieron una serie de exámenes adicionales, ¿verdad? Y ya descubrieron que no era nada, por supuesto, pero eso era muy típico de
de las placas de tórax y de pulmones Sí, que sí, se sí. le hace a los costarricenses, donde casi todo el mundo tiene alguna marquita, ¿verdad? Pero es lo mismo que sucede con Como el clip de sol. sí, con los infartos. Que Igual. cuando te examinan resulta que has Cicatrices. tenido 400 infartos Bueno, chiquitillos. Sí, Un montón y los de has cicatrices ahí. montón de cicatrices. Infartículos. Infartículos. Sí, sí. Claro. Sí. Suena muy feo. Infartículos. No, pero es la verdad. Sí, sí, sí. Es que uno no... No, a mí me lo ha eso dicho el médico. se maneja con naturalidad, Sí. ¿verdad? Se maneja con naturalidad. Antes ser leproso o ser tuberculosis era encerrarlos. Claro. Incluso en el leprosario se dieron situaciones dramáticas en el sentido de que metieron gente ahí y que no tenía lepra y nunca la desarrolló tampoco. Y cuando los metían ahí, prácticamente las familias los abandonaban. Cuando se cerró el leprosario, había situaciones de esas en que había gente que no tenía dónde ir. Fue verdaderamente dramático aquello. Sí. Sí, sí. Ahí tenían su propia huerta y cosas así. Había Yo un recuerdo que a médico mamá les regalaban a veces verduras En el leprosario de producidas las por los Mercedes, leprosarios y ella llevaba a la casa. en el leprosario de las Mercedes había un médico era muy amigo de mi papá y tenían una relación como él, era dentista ahí. Y estaba internado porque tenía lepra y se pasaba él investigando en fórmulas para curar la lepra. Me acuerdo Mamá de que trabajaba en la lepra durante años trabajó ahí, un día se encontró un cura ahí en San José, lleno de pelotas. Y mamá entonces se le acercó y le dijo, mire, usted tales características que usted tiene. Y el tipo se le escabulló. Pero bueno, ya mamá sabía que no era un problema de riesgo social, sí, claro, claro. pero estaba al margen de Sí. los controles, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y esas placas blancas, así, muy... Bueno, el problema era la insensibilidad que Claro, se pierde. sí, sí. Y un rasgo típico de los leprosos es lo que llamaban la mano de tigre, porque se van carcomiendo Sí, un poco sí, los dedos. los tendones, ¿verdad? Y entonces se Sí. hace una mano así que es como una garra de tigre. Esa era una de las características también de la enfermedad. ¿Sí? Es bíblica. Bíblica, terrible. Sí, sí, Estaba aquella claro. famosa isla, ¿cómo se Claro. llamaba? Sí, sí, sí. Sí, sí, allá en el Pacífico. Sí, sí. claro, Sí, donde Ay, ¿cómo se mandaban los llama? leprosos. Sí, sí, claro. ¿Cómo se llamaba esa isla? Sí, Ahorita sí. nos acordamos. Famosa. Fue famosa, sí. No, pero en todo lado, es que desgraciadamente con algunas enfermedades ha sucedido el estigma, es decir, Claro, claro. anatema y estigma, agárrelos y métalos y oculten. Con el SIDA fue igual. Sí, sí. Los primeros idosos fueron encerrados en el Hospital San Juan de Dios, los metieron en el sótano allá, Sí, ¿ah? sí, sí. Con restricciones horrorosas. Pero En siempre- Cuba los encerraban, a los Sí. idosos los sacaban de la sociedad, en otros países igual. Y dije Cuba por señalar un país diferente en América. Sí, sí. Sí, No, ha sido terrible. No, y, pues, claro, el desconocimiento inicial. Bueno, Pero lo uno ve dice con- inicial. ¿Cuánto tiene de esa situación? 15, 20 años. ¿Cuál? Lo del SIDA. Ah, sí, sí. Sí, sí, Ah, no, es, pero, no es espérate. no es tan lejano. No, pero cuando no. aparece, cuando aparece, Cuando tenemos cuando aparece, conciencia. era como Sí, con sí, el ébola, sí, ¿eh? claro. No, se comienza de Sí, cero, ¿verdad? Hay un incidente que con el ébola, por ejemplo, sí. un incidente monstruoso y que no tuvo consecuencias, pero que está bien descrito. El laboratorio en Flandes, creo que es en Amberes, belga, donde se identificó el virus. Ellos habían trabajado con otra enfermedad que había aparecido en Europa, que había sido perfectamente controlada por razones de recursos. Entonces, aparece de pronto una monja belga en África, de que está preocupado porque ella por un descuido, bueno, contrajo la enfermedad ayudando a los enfermos. Entonces, lo que hicieron fue conseguir permiso del gobierno belga para traer en un vuelo de Sabina, la línea aérea Sabena, la línea aérea belga entonces, unas muestras de fluidos de ella. Tenían la idea de ver si la salvaban. Sí, sí. Pero desde luego el lugar de destino era ese laboratorio.
y llegó, por alguna razón el avión se atrasó y otras cosas, pero en todo caso estaban desesperados porque llegara. Llegaron, eran 3 tubitos, 3 viales con las muestras. Y el que finalmente es el descubridor, el que le puso el nombre al virus, agarró uno, se le cayó y se quebró en el piso. Ajá. Eso era catastrófico. Claro, sin embargo, claro, en la emergencia corrieron, hicieron todo lo posible y asombrosamente no pasó nada. La monja murió finalmente. Pero en esos momentos de desconocimiento se dan situaciones en las que todo el mundo está tantoneando. Y en ese momento ni siquiera tenían la idea de que ese virus era pariente del que ya ellos habían tratado en el caso europeo. No me acuerdo, se llamaba el virus de una región de Alemania. Siempre al inicio, cuando aparecen esas cosas, el desconcierto inicial. Claro, en estos tiempos hay como más recursos para idear pronto algún Bueno, procedimiento. el drama de la investigación científica es que en el caso de algunas enfermedades que es de poca gente, ¿verdad?, no se invierte dinero para atenderla. Se invierte cuando es una enfermedad de masas y puede producir un buen negocio. Entonces lo otro es una verdadera tragedia para aquellos como que se ha convertido el Zika. algunas enfermedades que son exclusivas de un grupo muy pequeño humano. Sí. Esa es la parte más trágica de la claro. investigación y tiene que ver con la ética y con los problemas de la ética en la producción de fármacos y ese tipo de cosas, porque las compañías farmacéuticas no invierten para curar a 20 viejos en el mundo o a 100 o a 200. Las compañías farmacéuticas no conocen eso que se llama ética. No, por eso. Negocio, básicamente. No, por eso. Muy Pero lamentable, tampoco pero así estatalmente se hace. Es Claro. una cosa. Ya los exadolescentes como nosotros podemos disfrutar Los adolescentes. ¿no? segunda adolescencia. Segunda para quienes nos han adolescencia. escuchado esta tarde y esta noche. Ya, bueno.